Buenos días. El tema de hoy día son los corticoides para tratamiento y prevención de enfermedad pulmonar crónica en recién nacidos de pretérmino. Bueno, habitualmente nos vemos enfrentados a recién nacidos de pretérmino que están intubados y con ventilación mecánica a veces prolongada, y nos planteamos la necesidad de usar corticoides. Y ahí nos caben dudas si usarlo o no, en las dosis, cuándo empezar, cuánto tiempo. Bueno, con esta presentación me gustaría un poquito aclarar ese tema y conversarlo con ustedes. Al hablar de enfermedad pulmonar crónica, en el recién nacido uno entiende que es sinónimo de displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es la forma más común de enfermedad pulmonar crónica de la infancia. Esta es consecuencia de una variedad de factores de riesgo en un pulmón inmaduro, que lleva a una morbilidad y una mortalidad significativa. Los efectos de la displasia broncopulmonar o la enfermedad pulmonar crónica en el recién nacido pretérmino son un crecimiento somático disminuido, una función respiratoria alterada, y se ha visto que podría llegar esta función respiratoria alterada hasta la edad adulta. Incluso muchos niños con displasia broncopulmonar a partir de los 5 años son catalogados como asmáticos, tratados como una susceptibilidad incrementada a infecciones pulmonares, hospitalizaciones repetidas, hipertensión pulmonar, asma y un neurodesarrollo alterado. Ahora acá esto es difícil, hay muchos estudios que están tratando de diferenciar este neurodesarrollo alterado si es por ser prematuro pretérmino o la displasia broncopulmonar o ambas cosas que juegan un rol importante. En la década de los 70, cuando el doctor Norward describió la displasia broncopulmonar de forma clínica, histológica y radiográfica, que fue la que se llamó la antigua displasia broncopulmonar y que tenía cierta clínica, cierta radiografía y cierta histopatología. Bueno, eso ha cambiado. Ahora se habla de la nueva displasia broncopulmonar, que son recién nacidos pretérminos menores de 1.500 gramos, menores de 32 semanas, en lo cual la clave es que se produce una alveolarización disminuida o detenida. O sea, el desarrollo alveolar se detiene o se producen menos alveolos. Y eso en la histopatología es diferente, porque uno lo que ve son alveolos que son muy grandes y ocupan espacios pequeños de ellos. Ahora, la vieja displasia broncopulmonar lo que producía principalmente era una enfermedad de la vía aérea grande y pequeña que daba obstrucción bronquial con sibilancia, respiración prolongada y inflamación y fibrosis, que es lo que se veía en la radiografía de la antigua displasia broncopulmonar. El incremento en la prevalencia de la displasia broncopulmonar, según el estudio Vermont-Oxford-Newport del 2000 al 2009, es de 26 y 30% en recién nacidos pretérminos menores de 32 semanas. O sea, y se ha visto que esto va en aumento. Acá, esto es como va a tratar de dilucidar un poco cómo se produce la displasia broncopulmonar. Tenemos un prematuro con su pulmón, tenemos una predisposición que se supone que habría algo genético que haría que el recién nacido pretérmino hiciera con más facilidad una displasia broncopulmonar, porque hay pretérminos que no las hacen. Habría factores inflamatorios prenatales. El más importante de esto es la respuesta inflamatoria fetal o el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, así como hay en el niño un síndrome de respuesta inflamatoria, en el recién nacido y en el feto hay también uno, y que se caracteriza principalmente por un aumento de la interleuquina 6, la cual produciría una inflamación importante a nivel de todo el organismo y estaría influyendo a nivel del pulmón,
favoreciendo la displasia broncopulmonar. La infección del fluido amniótico, que sería la corionitis, la nutrición y factores inflamatorios postnatales. Aquí está el estrés oxidativo. Se sabe que los recién nacidos pretérminos tienen toda su maquinaria antioxidante disminuida, por lo tanto no había una forma de defenderse de todo esto. El estrés inflamatorio, la inflamación que se produce. Sabemos en general que los recién nacidos prematuros tienen una insuficiencia adrenal relativa, lo cual los llevaría a tener una capacidad de defensa antiinflamatoria disminuida. Por lo tanto, estos factores inflamatorios influirían mayormente en esto. Y el estrés de distensión, que son se refiere esto al estrés que produce la ventilación mecánica, con sus presiones y su distensión. Esto llegaría a producir inflamación, esto llevaría a producir citoquina y señalizaciones en las células que son anormales, que llevaría a producir la displasia broncopulmonar. Roberto, ¿por qué la predisposición genética? Que se ha visto que hay en estudios que se han hecho que no todos los recién nacidos pretérminos sometidos a las mismas condiciones de oxígeno, ventilación mecánica y todos los factores, un porcentaje de ellos no hace displasia broncopulmonar. Entonces se supone que podría haber marcadores genéticos o alguna cosa genética que no se sabe qué puede ser, que podría estar influyendo. Bueno. Ahora, en la displasia broncopulmonar se produce esta inflamación o esta injuria pulmonar, este daño pulmonar, y lo que produce aún más daño es la reparación pulmonar que se empieza a producir. Ahora, viendo que la displasia broncopulmonar, la inflamación es un factor importante en la patogenia de la enfermedad, se piensa, y se ha pensado ya desde hace tiempo, que los corticoides son una droga que puede influir notablemente en la evolución de esta. Así que los corticoides o glucocorticoides son una clase de hormona esteroidea producida en la corteza adrenal y su concentración plasmática está controlada por el eje hipotálamo y hipófisis adrenal. Los corticoides tienen propiedades antiinflamatorias, inmunosupresivas y citotóxicas. Existen dos tipos de receptor, glucocorticoide y mineralocorticoide. Existen en diferentes concentraciones según el tipo celular. Por ejemplo, en el cerebro, en todo el cerebro existen concentraciones de un solo receptor, que es el glucocorticoide, en todo el cerebro. Pero en el área límbica o en el hipocampo solamente existen ambos receptores, glucocorticoide y mineralocorticoide, lo cual es importante para la acción de ciertos corticoides como la hidrocortisona, que más adelante lo voy a explicar. El efecto terapéutico es por acción o mecanismo genómico, que es un efecto en el receptor de glucocorticoide que requiere transporte al núcleo celular, transcripción y formación de proteínas. Aquí el corticoide se mete dentro del núcleo y ayuda a que ciertas proteínas se expresen. Este es el efecto genómico. Se produce una síntesis incrementada de proteínas antiinflamatorias, una síntesis disminuida y vida media disminuida de RNA mensajeros que codifican para proteínas inflamatorias. Por ejemplo, en la administración prenatal para estimular la maduración pulmonar se piensa que ahí es un efecto genómico. El otro mecanismo es el mecanismo no genómico, que es un mecanismo rápido. Por ejemplo, cuando uno está enfrentado a un shock séptico y da hidrocortisona, ahí sería el efecto no genómico, rápido. Ocurre tan temprano como el glucocorticoide se une a la superficie celular, afectando los canales de señalización intracelular, el calcio, por ejemplo, y la proteína quinasa. Aquí lo que se produce es una producción disminuida de citoquinas proinflamatorias, factores quimiotácticos y moléculas de adhesión intercelular, el ICAN-1, inhibición de la diferenciación y función de los macrófagos y síntesis de prostaglandina y leucotrienos, y la producción de radicales libres, que también se disminuye. Los corticoides en general, sea por su mecanismo no genómico o genómico, producen una importante, son importantes en la respuesta inmunológica, en la presentación del antígeno, en la proliferación y diferenciación de linfocitos y en la apoptosis, en la muerte celular.
Los glucocorticoides naturales siguen un ritmo circadiano de secreción máxima entre las 18 y 21 horas y una secreción mínima alrededor de la medianoche. Esto es súper importante porque cuando uno da corticoides en forma diaria, una vez al día, lo ideal, por ejemplo, si usa prednisona, es usarlo en la mañana, porque ahí se produce el aumento paulatino, llegando a las 18-21 horas a un aumento que coincide con el pic fisiológico de los corticoides, por lo tanto el daño o la supresión del eje es menor. A diferencia si ustedes lo dan en la tarde o noche, que el efecto sería... Se suma ahí. Claro, se frena. Exacto, se frena. Aquí vemos, como para saber un poquito las acciones más desmenuzadas de los corticoides, los efectos glucocorticoides, regulación de las proteínas, los carbohidratos, lípidos, el metabolismo de los ácidos nucleicos, la mantención de la respuesta vascular y cardíaca a los vasoconstrictores, la regulación del agua extracelular y la promoción de la expresión de agua libre, la supresión de la respuesta inflamatoria, la disminución de la permeabilidad capilar y la modulación de los procesamientos del sistema nervioso central y la conducta. Y los efectos mineralocorticoides, que en general cuando uno da un corticoide sintético, generalmente los efectos que se producen principalmente son estos. Pero también se pueden producir esto en menor grado y con algunos corticoides especiales, por ejemplo con la hidrocortisona. Estos son la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Aquí tenemos un gráfico, una figura que muestra cómo el glucocorticoide llega a la célula, atraviesa la membrana celular y dentro de la célula se une a un receptor. No es un receptor que está en la superficie, no, dentro de la célula. Y unido a ese receptor entra al núcleo y ahí en el núcleo hacen ciertas secuencias de ADN, se expresen con mayor facilidad que otras. Y generalmente son las secuencias que codifican proteínas que tienen un efecto antiinflamatorio. También tenemos los efectos de los corticoides, por ejemplo el metabolismo intermediario, una producción de glucosa incrementada, una inhibición de la toma de glucosa, incremento del depósito de glucógeno hepático, promueve la lipólisis, promueve el metabolismo proteico, efectos en los mecanismos del huésped, la supresión de la respuesta inmune, la supresión de la respuesta inflamatoria, efectos también en el desarrollo y la diferenciación, acá desarrollo de los pulmones, incluyendo la producción de surfactante y canales de sodio inducible. Incluso se sabe ahora que los corticoides influyen a nivel molecular, favoreciendo la producción de ciertos factores de transcripción, como el factor de transcripción tiroidea, que ayuda a la producción del surfactante. Y otros efectos que están descritos. Esto es un resumen de los efectos de los glucocorticoides en las células inmunes. Por ejemplo, no lo vamos a leer todo, pero en los neutrófilos incrementa la sobrevida y la acumulación de las células en los sitios inflamatorios. Basófilo induce la apoptosis, que es la destrucción celular. Lo interesante de esto es que en casi todas las acciones de las células que participan en la acción inflamatoria o inmune, lo único que no actúa sería el eosinófilo. Actúan en el mastocito, los macrófagos, el linfocito y el citofeno. Aquí tenemos las moléculas principales de corticoides. Aquí falta la hidrocortisona, pero ya se lo voy a mostrar. Aquí tenemos la actividad antiinflamatoria. La hidrocortisona, una actividad que se parte en uno, igual que la cortisona. La cortisona es el cortisol o el glucocorticoide endógeno producido por nosotros. Falta la DEXA entonces. Sí, falta la DEXA, sí. La DEXA, sí, falta la DEXA. No la hidrocortisona. La DEXA. Aquí tenemos el efecto de la prednisona, que es 4 veces el valor del corticoide natural, la prednisona, que en el fondo es también la metilprednisona, un poquito más o menos, la betametasona, que es una acción potente, y este que es más que nada un corticoide que se usa con efecto tópico. Aquí vemos el efecto corticoide, la vida media. Vemos, por ejemplo, que la betametasona tiene una vida media prolongada, que es la que se usa como corticoide prenatal.
la metilprednisona una vida media más intermedia y la hidrocortisona una vida media más corta. Aquí tenemos la dexametasona. Si se recuerdan de la anterior, la metametasona era la que tenía la potencia más fuerte, digamos, como corticoide, y la dexametasona equivale a la metametasona en potencia. Y lo otro que la hace más potente aún es que tiene una vida media larga. Muy larga. Acá, Sí. ahora, en recién nacidos pretérminos, los corticoides que se han estudiado principalmente son la dexametasona, en segundo lugar la hidrocortisona, pero dentro de lo que se sugiere en los últimos estudios estudiar es empezar a estudiar trabajos con otros corticoides, como por ejemplo la metilprednisona, que sería una potencia no tan elevada, con una vida media que sería estaría al medio comparado con los otros corticoides. Este primer trabajo que vamos a analizar, que es corticoides postnatales para prevenir o tratar displasia bronco-pulmonar, que es publicado por la Academia Americana de Pediatría como una declaración de principio, que fue el año 2010, septiembre 6, Comité on Fetus and Newborn. Ahora, esta misma declaración de principios que hacen, dice que estas declaraciones que se hacen tienen un valor que uno pudiera decir de 5 años. Y ya estamos en 2016, pero no se ha vuelto a publicar ninguna otra cosa que avale o que diga que esto no está bien. Así que hasta el momento esto es lo que tenemos como último, digamos, oficial de la Academia Americana de Pediatría. De todas maneras, después les voy a mostrar otras cosas más modernas, pero eso es lo que... La declaración de la Academia Americana de Pediatría, el propósito fue revisar la información al día del uso de los glucocorticoides postnatales para prevenir y tratar la displasia bronco-pulmonar en el recién nacido pretérminos y hacer recomendaciones sobre su uso. En el 2002, la Academia Americana de Pediatría, esa es la declaración de principio anterior a esta, que fue el año 2002, o sea, 8 años, que la terapia con dexametasona de rutina para la prevención o tratamiento de la enfermedad pulmonar crónica no debía ser recomendada. Recomendó, primero, limitado a ensayos randomizados controlados con seguimientos a largo tiempo. Segundo, que se deberían investigar glucocorticoides alternativos. En esto apareció la hidrocortisona. Y deberían recibir un seguimiento del neurodesarrollo a largo tiempo. Eso fue lo que recomendó, como así avanzando en la investigación de este tema. Y agregó que el uso de corticoides debía ser limitado a circunstancias clínicas excepcionales, o sea, uso máximo de soporte ventilatorio y de oxígeno. Y ojalá que no lo coloque acá con consentimiento paterno de los padres. El objetivo entonces de esta declaración del año 2010 fue revisar la literatura del 2002 en adelante y reexaminar las recomendaciones previas. Aquí tenemos ensayos randomizados controlados de dexametasona para prevenir o tratar displasia bronco-pulmonar, reportados desde el año 2001 hasta el 2010. De estos, los 3 primeros que están acá, estos 3 primeros, se hicieron comparando dosis altas versus dosis bajas de dexametasona. Los estudios son poco homogéneos, o sea, heterogéneos, con poca cantidad de pacientes, y concluyeron los 3 estudios que no habría diferencias entre usar dosis altas y dosis bajas de dexametasona. Estos siguientes 3 estudios que van aquí, lo que se hizo fue comparar dexametasona versus placebo. De estos, este que está acá y este que está acá, mostraron una frecuencia de éxito de extubación elevada, superior al compararlo con placebo. Por ejemplo, este estudio muestra 60 versus 12% de éxito de extubación con dexametasona. Este estudio me interesa que se fijen un poquito porque es el estudio DOI, que fue el 2006, que es el estudio DAR, el protocolo. Estos 2 trabajos, tanto el del protocolo DAR como este, fueron suspendidos antes de la planificación de término que tenían, porque no pudieron enrolar en el tiempo que ellos se habían estipulado
la cantidad de pacientes que necesitaban. Entonces fueron terminados antes por falta de presupuesto. Este es el seguimiento del neurodesarrollo de los ensayos con dexametasona reportados desde el 2001 hasta el 2010. Acá hay de todo, ¿ah? Hay trabajos que muestran discapacidades neurocognitivas o alteraciones en el neurodesarrollo y parálisis cerebral hasta otros estudios que no lo demuestran. Aquí tenemos el estudio de Doyle, el DAR, que también hizo un seguimiento que demostró que no había alteraciones en el neurodesarrollo en el seguimiento, pero solamente hasta los 18 a 24 meses. Lo que igual lo hace limitado, porque la recomendación sería hacer un seguimiento por lo menos hasta la edad escolar. Estos son ensayos randomizados controlados de hidrocortisona temprana, esto significa en la primera semana de vida, para prevenir displasia broncopulmonar. Aquí hay 4 ensayos. De estos 4 ensayos, 2, que es este que está acá, este que está acá, mostraron mayor frecuencia de sobrevida sin displasia broncopulmonar en el grupo tratado con hidrocortisona versus el grupo placebo. La tendencia, eso sí, en los 4 estudios fue a una disminución o sea, un aumento de la sobrevida sin displasia broncopulmonar, pero lo que fue significativo fueron estos 2 estudios. Ahora, este estudio de acá no demostró aumento de la frecuencia de sobrevida sin displasia broncopulmonar, pero llama la atención que en este estudio hicieron un subgrupo en el cual encontraron inflamación prenatal que fue catalogada como una corionitis histológica, y en ese grupo sí encontraron específicamente aumento de la sobrevida en general y aumento de la sobrevida sin displasia broncopulmonar, lo cual es interesante. Ahora, estos 3 grupos que están acá fueron suspendidos o parados antes de terminar el enrolamiento que tenían presupuestado hacer de pacientes, debido a que tuvieron una incidencia aumentada de perforaciones intestinales espontáneas. Entonces hubo que terminarlo antes. Entonces, el resumen y las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en el 2010 son: altas dosis de dexametasona, aproximadamente 0,5 miligramos kilo día, reducen la incidencia de displasia broncopulmonar, pero han sido asociadas con resultados adversos a corto y largo plazo, especialmente en el neurodesarrollo. La recomendación es que en la ausencia de ensayos randomizados controlados que muestren mejoramiento en los outcomes, la terapia con altas dosis de dexametasona no debe ser recomendada. Altas dosis. Bajas dosis de dexametasona, menos de 0,2 miligramos kilo día, que es donde caería el protocolo DAR. El protocolo DAR usa 10 días en total y usa una dosis total acumulativa de 0,89 miligramos por kilo. Por lo tanto, caería como dosis baja. Pueden facilitar la extubación y disminuir los efectos adversos. Se necesitan ensayos randomizados controlados adicionales para ver sobrevida sin displasia broncopulmonar y garantizar efectos a corto y largo plazo. La recomendación es: hay evidencia insuficiente para recomendar dexametasona a dosis bajas. Acá vamos a hablar altas dosis de hidrocortisona, que serían de 3 a 6 miligramos kilo día. Después de la primera semana no han mostrado aumento de la sobrevida sin displasia broncopulmonar en ensayos randomizados controlados. La recomendación: hay datos insuficientes para recomendar. Y vamos a bajas dosis de hidrocortisona, 1 miligramo por kilo día, que habitualmente es lo que uno usa, sobre todo cuando la utiliza en shock. En las primeras 2 semanas puede aumentar la sobrevida sin displasia broncopulmonar, particularmente cuando hay inflamación prenatal, lo que yo les expliqué antes, sin afectar los outcomes del neurodesarrollo. Haríamos bien hasta ahí. Riesgo de perforación intestinal con tratamiento concomitante de inhibidores de la síntesis de prostaglandina. Claro, el estudio que mostré, en esos 3 ensayos que tuvieron que suspenderse porque apareció una frecuencia elevada de perforación intestinal espontánea, lo que se vio que en todos esos pacientes había uso concomitante de indometacina. Entonces se plantea que hay que tener cuidado cuando estamos usando inhibidores de la síntesis de prostaglandina más el corticoide. La recomendación es que, subrayado,
puede ser benéfico, pero hay insuficiente evidencia para recomendar su uso en todos los nacidos de pretérmino en riesgo de displasia broncomular. ¿Cuáles serían las implicaciones para la práctica? El juicio clínico, el que siempre debería existir, debería balancear los efectos adversos de la displasia broncopulmonar versus los efectos del corticoide. Ventilación mecánica de 1 a 2 semanas en un muy alto riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar, ojalá garantizada la mitigación de la displasia broncopulmonar. En ellos debería usarse. Y siempre con una decisión que sea paciente-paciente y comunicada y conversada con los padres. Después de eso, el año 2014, se hacen 2 estudios Cochrane, uno usando corticoides postnatales tempranos, ellos dicen temprano 8 días para abajo, o menos de 8 días, para prevenir la enfermedad pulmonar crónica en lactantes prematuros. Y los autores son, si ustedes se meten en la literatura, siempre son los mismos, ¿eh? Este es el del protocolo DAR. Este ensayo Cochrane, el objetivo fue examinar los beneficios relativos y efectos adversos de los corticoides postnatales, comenzando dentro de los 7 primeros días de vida en lactantes prematuros en riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar crónica. Se seleccionaron ensayos randomizados controlados en tratamiento corticoide postnatal dentro de los primeros 7 de vida. Los outcomes que se midieron fueron primarios y secundarios. Los primarios fueron la mortalidad, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo a los 28 días y a las 36 semanas de edad gestacional corregida, enfermedad pulmonar crónica o muerte, y outcome a largo término, que son principalmente la parálisis cerebral y discapacidad neurosensorial. Los outcomes secundarios fueron falla de extubación, rescate tardío con corticoides y necesidad para oxigenoterapia. Y otras cosas como son algunos efectos típicos del corticoide, son infección, hiperglicemia, hipertensión, escape aéreo, ductus, hemorragia severa intraventricular, etc. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores después de hacer este estudio Cochrane en el 2014? Que los beneficios a corto plazo, incluyendo extubación temprana y disminución de los riesgos de enfermedad pulmonar crónica y de muerte o enfermedad pulmonar crónica en los 28 días o 36 semanas de gestación corregida, pero asociado con significativos efectos adversos. O sea, hay un efecto, pero con efectos importantes adversos. Los efectos adversos a corto plazo son sangramiento gastrointestinal, perforación intestinal, hiperglicemia e hipertensión, que nosotros hemos visto en algunos pacientes que hemos utilizado. Efectos adversos a largo plazo, examen neurológico fue anormal y esto es lo que preocupa harto, parálisis cerebral. Entonces hay que balancear los efectos adversos versus los beneficios a corto plazo. Restringir el tratamiento temprano con corticoides. Esa fue la conclusión autor. Eso eran los menores de 7 días. Se realizó también en 2014 Cochrane, corticoides postnatales, pero mayores de 7 días, para enfermedad pulmonar crónica, en lactantes pretérmino, los mismos autores. Bueno, acá fue determinar los beneficios relativos y efectos adversos asociados con un comienzo tardío, mayor de 7 días, del tratamiento con corticoides sistémicos postnatales, comparado con controles, placebos o no. Y se seleccionaron ensayos randomizados controlados con tratamiento corticosteroidal postnatal, iniciado después de los 7 días de vida. Los outcomes primarios y secundarios fueron los mismos anteriores. Mortalidad, enfermedad pulmonar crónica en 28 días, 36 semanas, muerte o enfermedad pulmonar crónica, los outcomes a largo término, principalmente parálisis cerebral y discapacidad neurosensorial. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores de este estudio Cochrane? En los que utilizó corticoides cuando los recién nacidos tenían más de 7 días de vida. Se facilitó la extubación del ventilador y se disminuyó la frecuencia de enfermedad pulmonar crónica
y la necesidad de cursos posteriores de tratamiento y de oxigenoterapia. La sobrevida a los 28 días es mejorada, pero requiere ser confirmada con nuevos ensayos randomizados controlados. Hay significativos efectos adversos a corto plazo, pero principalmente hiperglicemia e hipertensión arterial, que serían menores que los anteriores cuando se usaban menores de 7 días. Alguna evidencia de efectos adversos a largo plazo son la retinopatía, que preocupa, y un examen neurológico anormal, pero obviamos o nos saltamos la parálisis cerebral. Al igual que revisión anterior, la calidad metodológica para determinar los outcomes a largo plazo es limitada. Dada la evidencia al presente, parece prudente reservar el uso de corticoides tardíos para recién nacidos pretérminos que no pueden ser destetados de ventilación mecánica después de la primera semana de vida, minimizando la dosis y duración de cualquier esquema que nosotros utilicemos. Esa es la conclusión. Yo creo que esto es lo más importante. Quería retenerme un poquito en el estudio DART. Este es el estudio DART, investigadores DART, que fue el autor del Doyle, que sale en todos los trabajos de corticoides. El estudio DART, que se abrevia, o ese acrónimo es por dexametasona antonimesotria. Se usaron 70 recién nacidos pretérminos menores de 1000 gramos. Ustedes ven que el N es chiquitito. El N resultado era más de 200, 300 pacientes, pero tuvo que suspenderse el estudio antes porque el tiempo que ellos habían programado para reunir ese grupo de pacientes se alargó. Entonces parece que tienen que terminarlo por falta de soporte. Entonces, 70 recién nacidos pretérminos menores de 1000 gramos y menores de 28 semanas de gestacional, al menos 7 días de vidas y dependiente de ventilación mecánica. Esto fue desde marzo del 2000 a octubre del 2002. 11 centros cooperativos participaron de Australia, Nueva Zelanda y Canadá. La dosis acumulativa total fue de 0,89 miligramos kilo repartido en 10 días. O ven una dosis repartido en 10 días, bien baja. ¿Será que es esta? Si ustedes, por ejemplo, claro, saben que en un recién nacido de TM, en un lactante, uno usa como corticoide en una sola dosis 0,6, por ejemplo en la laringitis por extubación, esta dosis es bastante baja, está repartida en 10 días. Se comienza con 0,15 miligramos kilo día, 2 veces al día por 3 días, y de ahí se va bajando hasta llegar hasta los 10 días. Esto se comparó con placebo, que fue solución salina fisiológica. El enrolamiento debía ser de, ahí está, 814 recién nacidos de término. Después de 2,5 años se habrían enrolado 70 y el estudio se detuvo por falta de pacientes. Facilitó la extubación, ese es el resultado más importante. No afectó significativamente la frecuencia de muerte y displasia broncopulmonar y no tuvo significativos efectos adversos en el neurodesarrollo, pero hasta los 2 años. Eso es lo que se critica acá, que se necesitan ensayos randomizados controlados y que el efecto o los efectos en el neurodesarrollo se sigan por lo menos hasta la edad escolar. Pero de todas maneras quise ponerlo porque es lo que nosotros utilizamos y es lo que tiene como más fama y se usa más, digamos, acá y en otras partes. Quería hablarle un poquito de la hidrocortisona. La hidrocortisona podría ser un corticoide ideal, excepcional y bueno, digamos, en estos pacientes por varias razones. Primero, porque sabemos que los recién nacidos pretérminos casi todos tienen una insuficiencia adrenal relativa, por lo tanto les falta corticoide, especialmente con los dos efectos, gluco y mineralocorticoide. Por lo tanto, en ese sentido podría ser más útil que la dexametasona. Y segundo, que sabemos, como le expliqué, que el hipocampo, que es un área crucial del desarrollo cerebral y que tiene que ver con el mensaje y el procesamiento espacial, tiene ambos receptores. El resto del cerebro tiene solamente receptores glucocorticoides. Esta área tiene los dos. ¿Y qué pasa cuando uno da dexametasona? Se ocupan todos los receptores de todo el cerebro y quedan sin ocupar los receptores mineralocorticoides del hipocampo. Y eso se ha visto en estudios animales que produce necrosis
y apoptosis de las neuronas, desmielinización. Entonces por ahí podría ir que la hidrocortisona podría ser un corticoide más efectivo, sobre todo en el intento de disminuir el daño en el neurodesarrollo y la producción de parálisis cerebral. Aquí tenemos un estudio que fue hecho en el año 2003, Van der Heijden y Jaili, que es un estudio cohorte, retrospectivo, no es randomizado controlado, en niños con ventilación mecánica y oxígeno las primeras 2 semanas de vida y que recibieron hidrocortisona versus un grupo sano. El grupo de hidrocortisona disminuyó los requerimientos de oxígeno y fueron destetados con éxitos. Después de 7 días de tratamiento no hubo diferencia en los requerimientos de oxígeno entre los dos grupos. En el seguimiento no hubo diferencias en la circunferencia craniana, en los outcomes neurológicos, en el desarrollo psicomotor y en el desempeño escolar. Este fue seguido un poquito más largo, pero es cohorte retrospectivo. Aquí tenemos, sí, por favor. Aquí tenemos otro estudio con hidrocortisona de Nodrzyjewski, 2005. Una cohorte similar, se hizo imágenes de resonancia magnética a los 8 años de edad en niños tratados con hidrocortisona. No hubo diferencia en los volúmenes intracraneales, volúmenes de materia gris y blanca, entre los dos, tratados con hidrocortisona y los no tratados. O sea, no hubo diferencia. Excelente. Tampoco hubo diferencias en los outcomes neurocognitivos, usando la escala de inteligencia del paciente. Por lo tanto, eso da también pie a seguir pensando que la hidrocortisona podría ser el corticoide a usar en el futuro, cuando esto sea aclarado con más seguridad, con más, exacto, más adelante. Aquí este es un estudio que lo quise colocar porque es un estudio protocolo, que es un protocolo de estudio que se publicó en el Pediatric 2011, que se llama The Stop Displasia Broncopulmonar Study, hecho por un autor europeo, en lo cual el ensayo lo que pretende es hacer un estudio multicéntrico controlado, doble ciego, placebo, que debería incluir 400 recién nacidos pretérminos de edad gestacional menor de 30 semanas y menores de 1250 gramos, quienes estén en ventilador mecánico o dependiente de ventilación mecánica a una edad postnatal de 7 a 14 días. Y se va a usar hidrocortisona, o se está usando en el estudio, en una dosis cumulativa de 72,5 mg por kilo, o placebo, administrado durante un periodo de 22 días. Eso da más o menos una dosis diaria de 3 y tantos miligramos por kilo al día. La medición de los outcomes primarios sería la mortalidad o displasia broncopulmonar combinada a las 36 semanas, y los outcomes secundarios serían la condición pulmonar, efectos de hospitalización durante la hospitalización de efectos adversos y las secuelas del neurodesarrollo a largo término. Bueno, este estudio recién se está llevando a cabo y hasta el momento no sabemos lo que está pasando. Sé que lo nombraban por ahí que había un reporte previo en un congreso en Europa, pero no pude encontrarlos, de acuerdo mostrando resultados parciales de este estudio. 2011. A manera de conclusiones. Primero, identificar recién nacidos pretérminos en alto riesgo para desarrollar displasia broncopulmonar tempranamente. Administrar una dosis de corticoide que impacte la progresión de la displasia broncopulmonar. Estas conclusiones también se pueden tomar como desafíos, ¿no? Al mismo tiempo minimizando la injuria cerebral relacionada con los corticoides. Administrado siempre después de la primera semana de vida. En todos los estudios que les mostré, el corticoide debería ser a partir de la segunda semana de vida y no antes. A recién nacidos pretérminos con signos de disfunción pulmonar temprana y persistente. Hay un estudio que no mostré que dice que los recién nacidos pretérminos que tienen un riesgo mayor de 65% de hacer displasia broncopulmonar, los efectos de los corticoides superan los efectos que pudieran producir en el neurodesarrollo para no tener displasia broncopulmonar. Por lo tanto, si uno logra pesquisar aquellos recién nacidos pretérminos que van seguros de una displasia broncopulmonar, el corticoide sería aún más efectivo, ¿no?
y usado especialmente aquellos con signos clínicos o evidencia en laboratorio de insuficiencia renal. Ahora, lo que se puede agregar acá también es el subgrupo que vimos, que aquel recién nacido pretérmino, pegado al ventilador, después de la primera semana de vida, lo logramos sacar, queremos extubar, y tiene antecedente que la mamá haya tenido coliomyelitis. Yo creo que también sería un grupo a pensar en utilizar de forma más rápida. Eso era la cortina. Preguntas. Gracias. Dudas. Yo tengo una... En los estudios de Cochrane, sabía que usaron corticoides, pero ¿qué corticoide fue el que se usó? Todos usaban los dos que se usan habitualmente, la hidrocortisona y la dexametasona. Ah, Buscaron estudios que usaran los dos. Roberto siempre ha sido como bien cuestionado, digamos, esto de usar una cura secundaria protocolo DART y después volver a repetir otro protocolo DART. ¿En alguna parte recomiendan solo una vez, más de una vez? O... Sí, hay un trabajo que dice que nos recomienda que uno podría intentar usar una segunda cura, después más o menos de una semana, pero una segunda no es. O sea, dos. pero se puede, digamos, no es que no Límite es así como... Incluso hay otras recomendaciones expertas que dicen que tú empiezas el protocolo DART, si al cuarto día no hay efecto, suspenderlo. Porque se supone que por los estudios que se han hecho, el análisis estadístico que ha hecho, que después del cuarto día no hay efecto. No necesitan la frase, los invito a leer. Así que se la explico. Hermann Hesse. Esto significa que para ejercer la magia en el sentido no de mago, sino en el sentido de descubrir el mundo y descubrirse a uno mismo. A eso se refiere el magia. Conócete a ti mismo. Claro, conócete a ti mismo. Y alcanzar su objetivo se sabe pensar, esperar y ayunar. El ayuno no literal, sino el ayuno de otras cosas. En sentido amplio. No, creo que una foto. Los magos, como se entiende en la cultura occidental, aquí no, es como se entiende en la cultura oriental, o como se entiende en la tradición, digamos, de la hermética o de estos alquimistas. Descubrir el mundo y descubrirse uno mismo. En ese sentido se aplica la magia. Quería comentar algunas cosas importantes en la parte del eje, digamos, hipotálamo, beneficiario y que a veces lo he comentado con el endocrinólogo, porque uno quiere medir unos niveles basales de cortisol, que ese examen está disponible. Y la verdad que ellos te dicen de que en realidad en prematuro no hay ritmo circadiano como el que observa uno en los adultos. Entonces hay un tema interesante de investigar de cómo opera este eje en los prematuros, porque asumimos, por ejemplo, que el niño tiene una insuficiencia suprarrenal, digamos, solo por el hecho de nacer prematuro. Entonces yo creo que esa parte quizás tampoco estudiada y es como un poco una deuda ahí de la neurología, investigar más esa área. Respecto de lo primero que tú dijiste, es importante la parte del estudio Bergman-Oxford. En el fondo, el Bergman-Oxford es una base de datos que en el fondo marca tendencia y tabula distintas unidades en el fondo y ve cuál tiene más incidencia de displasia, cuál tiene menos, y teóricamente trata de indagar cuáles son los factores que hacen que esa unidad tenga menos y le dice a la que tiene más qué es lo que tendría que mejorar para poder llegar a bajar sus cifras. Entonces, lo que yo conversaba al Pancho el otro día en la reunión de la semana pasada, la incidencia de displasia broncopulmonar en una unidad es un marcador de calidad. Si tú tienes una baja displasia broncopulmonar, de cierto modo significa que tu manejo respiratorio, ventilatorio de los niños está siendo muy bueno. Y ahí obviamente hay muchas medidas, por ejemplo el corticoide prenatal, el no tener un exceso de líquido en los niños, cuando no suban mucho de peso en los primeros días, el manejo, por ejemplo, a nivel de atención inmediata con NeoPAP y el uso de CPAP precoz, por ejemplo, versus la estrategia de ventilación mecánica surfactante clásica.
Entonces, yo creo que es importante destacar de ahí que deberíamos, por ejemplo, saber exactamente cuál es nuestra incidencia de displasia broncopulmonar. Yo creo que deberíamos partir por ahí, ¿verdad? Y basado en eso, compararnos con otras unidades de neonatología y determinar si es que somos candidatos, por ejemplo, a usar corticoides de manera rutinaria o con algún protocolo especial. O si tenemos una incidencia baja, por ejemplo, seguir haciendo lo que estamos haciendo, a pesar de que siempre obviamente se puede mejorar. Y lo otro, de destacar, lo mismo que destacaste tú, yo creo que dentro de todos los protocolos que se usan de corticoides, de dexametasona y todo eso, claramente el protocolo DART es una tremenda ayuda porque ofrece el efecto antiinflamatorio de los corticoides sin tanto efecto adverso. Y ahí habría que agregar también la miocardiopatía hipertrófica que se observa, que yo observo en la ecocardiografía cada vez que tengo un niño que está con un shock séptico, le ponen corticoides y está 5 o 7 días con hidrocortisona y el corazón se va engrosando. Aparte que se hipertensa el niño, hace glicemia y así. Entonces, el ejemplo más claro es el paciente del grupo 11, ¿cierto? Que de ventilación de alta frecuencia pasó a Navicera. O sea, la respuesta realmente fue espectacular. Así que mi sensación es que el protocolo DART es una muy buena alternativa para esos casos de niños que uno ve que puede desarrollar una displasia y está todavía al día 10, por ejemplo, en ventilación mecánica y por alguna razón no se ha podido destetar. Todos estos trabajos que lo actual es que el protocolo en el fondo lo que te ayuda a detectar al niño más rápido el ventilador. Pero ninguno de estos protocolos corticoides ha demostrado que inciden en la incidencia de displasia broncopulmonar. Claro. Aparentemente lo que más incide en este momento es en la inflamación que produce la intubación de los recién nacidos. De hecho hay algunos protocolos que están probando, qué sé yo, con un catéter, instilarle el surfactante, ni siquiera intubarlo y sacarlo. Hay un estudio que están haciendo en eso para tratar de no invadirlo. Porque todo este nuevo concepto de la displasia broncopulmonar se debe a todos los cambios de ventilación mecánica que hubo y al manejo del oxígeno, a todo ese cuento. Entonces, por eso es que se ve esta nueva displasia broncopulmonar. Pero esta nueva displasia es la que no se ha logrado disminuir. Claro. Ahora, un factor crítico determinante en todo esto es más que, al parecer, digamos, más que la ventilación mecánica misma, el oxígeno, todo, es poner el tubo. El tubo, ese es el determinante principal. Entonces, claro, en ese sentido. Eso es lo que está haciendo. Ahora, con respecto a lo que decía Juan Pablo, eso del eje, hipotálamo, hipófisis adrenal, en recién nacidos pretérmino, bueno, y lactante ya, el eje estaría funcionando bien, pero los recién nacidos pretérmino, hay un estudio que yo vi que parece que el eje, como tú dices, no estaría funcionando, y es No como está una maduro. secreción plana. Lo poco que secreta, digamos, claro, lo poco que secreta, lo secreta en forma plana, digamos, no hay pico. Oye, Por eso se cree que cuando hay clínica, entonces sirve el cortisol, pedir cortisol, porque si hay clínica habría que tratarlo cuando uno tiene clínica de insuficiencia suprarrenal. Una cosa también que podemos destacar acá, para ayudarnos, que aquí el paciente de repente sometió a un protocolo DART una vez, 2 veces y que no funciona, plantearse la posibilidad de usar hidrocortisona en unas dosis bajas.